Muy buenos días. Nos encontramos con el ingeniero Humberto Alejandro Naranjo Patrón. Actualmente es docente del Instituto Tecnológico de Tepic. Se encuentra impartiendo la materia de taller de base de datos y ha también dado clases a la carrera de ingeniería industrial. Como experiencia laboral anterior, él ha trabajado en el CAT, en la Universidad Vizcaya de las Américas, en Proesa, en INUMDH, y actualmente cuenta con su negocio e-commerce. Y bueno, primero que nada, ¿cómo se encuentra, ingeniero? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? También, bien, estoy bien. Qué bueno. Y bueno, el tema de la entrevista es acerca de qué tecnologías ha manejado una vez que ya ha egresado del Instituto Tecnológico de Tepic. ¿Qué le parece si comenzamos? Ok, Muy bien. Me gustaría primero que para la audiencia se presentara un poco más sobre usted. ok, muchas gracias. Bueno, nuevamente, como ya lo comentaba el estudiante Osmar, soy el ingeniero Humberto Alejandro Naranjo Patrón, egresado también de aquí del Instituto Tecnológico de Tepic. Y bueno, pues como lo comentaba él también, he tenido experiencia en diferentes empresas. Sin embargo, toda la experiencia que he tenido prácticamente está enfocada a la parte del área de redes o de telecomunicaciones. Principalmente la primera empresa en donde empecé a trabajar es en la empresa CAT, que por sus siglas es básicamente consultores asociados en tecnología y telecomunicaciones. Posteriormente ingresé a trabajar a la Universidad Vizcaya de las Américas. Después estuve trabajando de manera conjunta con una empresa que se llama Proesa y finalmente en el área también de sistemas en otra universidad que se llama INUMED, es una escuela de medicina. Y pues desde prácticamente que yo egresé de la escuela, estuve desarrollando un proyecto personal que se llama iComs y es básicamente el negocio que tengo ahorita y en el cual yo me estoy enfocando parte de mi tiempo también aquí con la parte de las clases de tecnológica. Muy bien, y bueno, a continuación vamos a realizar una serie de preguntas. Desde que salió del Instituto Tecnológico de Tepic, ya nos mencionó que se ha enfocado mucho en la parte de redes, pero en general, a grandes rasgos, desde que ingresó hasta la actualidad, ¿qué tecnologías de manera específica ha manejado? Ok, bien. En la parte de tecnologías, pues yo creo que es como que un tanto ambiguo o muy grande. Sin embargo, me ha tocado trabajar un poco con la parte de bases de datos, de manera ya en un ámbito laboral, sobre todo porque los sistemas con los que estuve trabajando, pues obviamente trabajan con bases de datos. Hay que comprender también esa parte de cómo funciona la base de datos específicamente en cada uno de los sistemas, cómo se encuentra relacionado con los diferentes departamentos con los que está interactuando el sistema y demás, ¿no? Pero también otra parte que también fue por así decirlo, como el fuerte de donde yo me encontraba era la parte de capacitación, en la parte de plataformas educativas y también en la parte de las redes. Principalmente en esto último, la parte del despliegue de las redes, desde la parte del diseño, en planos, diseñar las rutas, diseñar el cableado estructurado, también hacer la configuración de las redes, hacer segmentaciones de redes, hacer la distribución de las redes inalámbricas, más que nada para densidades variables de usuarios, dependiendo el campo, sobre todo en el área de Vizcaya, es prácticamente lo que más desarrollé. Me tocó viajar a diferentes campos de la República para precisamente diseñar la red, hacer la configuración, hacer el despliegue y posteriormente hacer la supervisión de todas las instalaciones que se estaban realizando para la puesta a punto final que ya se tenía que entregar al momento de entregar el edificio como tal ya funcionando. Entonces, básicamente han sido como que las dos áreas más en las que he interactuado, la parte de las redes y la parte de las bases de datos. Vamos a decirlo así de manera indirecta, porque generalmente ya los sistemas te otorgan interfaces que te permiten hacer prácticamente todas las funciones que tú haces por sentencias de SQL a través de interfaz gráfica. Entonces tú tienes un apartado para darle mantenimiento a la base de datos, tienes un apartado también para importar datos de forma masiva o para descargar información de forma masiva. Ahí prácticamente donde sí te ayuda mucho la parte de la lógica de las bases de datos es sobre todo con aquellos sistemas que te permiten armar tus propios reportes, en donde ya ves, por ejemplo, las diferentes tablas que tiene la base de datos y tú vas ampliando las bases de datos o las vas eligiendo para poder armar diseños de reportes nuevos.
Entonces ahí sí te ayuda mucho pues la parte de la lógica de los queries y de las bases de datos en particular. En el área de las redes, hablando de tecnologías así muy específicas, pues básicamente las tecnologías que comúnmente se ven involucradas en redes, estamos hablando de ATEO, de HCP, de DNS, estamos hablando también del firewall, de políticas de acceso, controles o listas de control de acceso, las ACLs, redes, VPNs, VLAN, VPNs por OpenVPN, también tenemos las de IPsec, L2TP, entonces hay diferentes tecnologías que sí me ha tocado trabajarlas directamente. En el caso de las redes inalámbricas, pues toda la parte de seguridad, de encriptación, que son WPA, WPA2, Pre-Shared Key y también las que son WP. Y más que nada toda esta parte de la distribución, sobre todo de los equipos, con base a un mapa en concreto para poder distribuir de manera adecuada la señal de internet, y no solamente la señal, sino también la elección de algunos equipos específicos que cubran las necesidades de cada cliente. Entonces, básicamente eso es lo que ando más enfocado en la parte de redes, y en el negocio que tengo actualmente es una de las cuestiones que traemos bastante fuertes, la parte de las redes, la parte de la gestión de la red, a través de ya sea de venta directa de productos, configuraciones o servicios administrados directamente con las empresas. Muy bien, y de estas tecnologías que usted menciona, o alguna que se le haya pasado a usted, ¿cree que hay alguna tecnología que haya dejado de usar y cuál fue la razón? Ok, en cuanto a tecnologías relacionadas a la carrera, pues sí hay varias tecnologías que he dejado de utilizar, principalmente todas aquellas que están enfocadas al área de programación, pero más que por cuestión de gustos y demás, ha sido únicamente por cuestión de enfoque de la carrera. Cuando yo estoy a punto de egresar de aquí del tecnológico, estoy haciendo mi residencia en la empresa de CAT, que es la primera empresa donde yo entré a trabajar. En esa empresa yo hice la residencia durante 6 meses y terminando el periodo de la residencia, me quedo a trabajar con ellos un periodo de 1 año. Entonces ahí es donde pues dejo de lado la parte de la programación, porque la empresa esta se dedica precisamente a toda la parte del cableado estructurado, a toda la parte de las redes, cámaras de seguridad, enlaces inalámbricos. Entonces la empresa está muy enfocada a la parte de telecomunicaciones, y por ende a mí, al irme involucrando un poco más en eso, voy dejando de lado el área de desarrollo. Entonces me canalizo, me enfoco más en esa área, y pues eso sienta como base, pues ahora sí que todo lo que yo hago de manera posterior. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Vizcaya, entro precisamente por ciertas necesidades que tienen al momento de reestructurar las redes, al momento de reestructurar la parte del circuito de cerrado de televisión, la parte de la red inalámbrica que era muy inestable, y pues empiezan a surgir diferentes necesidades, ¿no? Pero casi todas enfocadas al área de las redes y las telecomunicaciones. Entonces, por ese motivo, la parte del desarrollo es la que yo he dejado más atrás. Sin embargo, siempre lo he comentado cuando platico así con alguien, y es un área que me gusta mucho, es un área que tiene mucho potencial. Incluso es un área que ya se está encimando también al área de las redes. ¿Por qué? Porque actualmente las redes tienen una cierta convergencia hacia la automatización. Entonces, un lenguaje de programación que viene muy fuerte en ese ámbito y que va entrando directamente en las redes es el lenguaje de Python. Python es muy utilizado para la automatización de redes, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que esa parte, esa tecnología, llega un momento en que ahorita me está alcanzando, y es algo en el que pues me tengo que regresar, tengo que actualizarme en esa parte, porque pues es el futuro que se viene ahorita, en la parte de las redes, automatizar las redes, y ya no va a ser necesario tanto como que tú estés ahí configurando, viendo ciertos detalles, ciertos problemas, sino que la tendencia es eso, que se automatice y que tú únicamente sirvas como un elemento que va a estar monitoreando y va a estar detectando ciertas anomalías para corregir en el momento los problemas que vayan surgiendo. Y ahorita que menciona acerca de que se va, digamos, sobre la paz, se va encimando la programación con las redes, ¿usted qué es lo que hace actualmente para mantenerse actualizado en cuanto a tendencias de tecnología o diversos temas que van surgiendo? Ok, bueno, en ese aspecto a mí me gusta mucho leer, independientemente del medio que sea, ya sea impreso o sea en internet. Yo trato de leer mucho o de documentarme,
Generalmente siempre trato de acudir a fuentes que sean oficiales, es decir, manuales oficiales, cursos oficiales. Algunos de ellos pues no se requiere a veces que sea muy oficial como tal, porque al final de cuentas la información que tú consultas en internet o que lees en un libro te sirve igual. Entonces yo en ese sentido trato de siempre estar leyendo, siempre estar actualizándome en cuanto a qué tecnologías nuevas van a salir o están ya en funcionamiento, cuáles son las nuevas formas de hacer las cosas, porque a veces, por ejemplo, en algunos escenarios se adapta bien el simple hecho de trabajar con sus redes, y hay otras en las que no se requiere tanto sus redes. A lo mejor el mismo cliente te dice, ¿sabes qué? Yo necesito VLANs. Entonces, en su momento, cuando no se había trabajado tanto con VLANs, pues hay que leer cómo hacer las VLANs, y no tanto de cómo hacerlas porque no se sepa cómo hacerlas, sino porque a veces en Cisco se hacen de una manera, en FortiGate se hacen de otra manera, en MikroTik se hacen de otra forma, en Ubiquiti se hacen de otra. Entonces al final la parte conceptual pues es la misma para todas, pero el lenguaje que se utiliza, sobre todo cuando utilizas una consola de interfaz a través de comandos, pues sí varían mucho las sentencias de cómo lo haces en uno y cómo lo haces en otro. Ahí es donde pues a veces es necesario volver a documentarte, a pesar de que ya lo hayas hecho para un fabricante en específico, es necesario volver a documentarte para algo que ya habías hecho, pero con otro fabricante. Entonces, en realidad este tema de las redes, y no solamente en redes, siempre es constante leer, siempre capacitarte, estar documentándote, leer sobre todo de las partes, de las fuentes oficiales. Yo pienso que es lo más importante, ¿sí? Para no tomar a veces malas prácticas que hacen otras personas y también tú adoptarlas y estarlas reproduciendo, ¿sí? Muy interesante eso que menciona, porque muchas veces se puede, digamos, encontrar en un lenguaje de programación ejemplos que uno busca. Es código sucio, código, digamos, muy rebuscado. Y eso que mencionas de las fuentes oficiales es una muy buena alternativa a ver la documentación oficial y todo esto. Así es. Ya para finalizar, una vez que ya egresó del Instituto Tecnológico de Tepic, ya como ingeniero, mencionó que la residencia fue la que hizo en la empresa de CAT. Con respecto a lo que aprendió en la carrera, ¿cuál cree usted que fue la diferencia a las tecnologías que realmente utilizó en esta empresa, en el mundo laboral? Ok, bueno, con relación a diferencia, en realidad no hay así como que tú digas una diferencia notable. ¿Por qué? Porque al final lo que se aprende aquí de alguna forma son ciertas bases. Entonces las bases, tú como estudiante las tienes que solidificar para poder ir al mundo laboral a enfrentar, como te lo comento, a veces diferentes formas de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, si tú vas a un ambiente laboral y tú conoces qué son vamos a poner el ejemplo, una de las VLANs, lo que mencionábamos hace un momento, que vas y dices, yo sé qué son las VLANs, sé cómo trabajan, sé cuáles son sus protocolos, sé cuáles son todos los parámetros que se utilizan y demás, las diferentes formas de trabajarlas. Llegas a una empresa y a lo mejor esa empresa te va a decir, ¿sabes qué? Nosotros trabajamos con Cisco. Entonces, tú tienes que adaptarte a eso, a Cisco, ¿sí? Entonces, de alguna manera, y afortunadamente, cuando estás en clases, casi la mayoría de los maestros te enseñan con la parte de Cisco. Entonces, es como el estándar, por así decirlo, y eso te ayuda bastante. Pero a veces da la casualidad de que no llegas a trabajar con Cisco. De alguna manera te sirve pues el hecho de que aquí en la escuela el maestro de cierta manera a veces te suelta un poco, porque eso te ayuda a ti como estudiante a buscarle por tu cuenta, a leer, a documentarte, a hacer pruebas tú mismo, y de tal manera que tú mismo vas generando tu propio conocimiento, vas generando la manera en cómo puedes resolver ciertos problemas, porque al momento que tú sales en una empresa, llegas y no vas a tener a tu jefe encima de ti diciéndote, mira, esto se hace así, esto se hace así, corrígele aquí, corrígele allá. Hay ciertas excepciones en donde tu jefe o tu líder te ayuda a ir sobresaliendo, ¿no? a ir sacando el trabajo, pero muchas veces no sucede esto, y lo que pasa es de que el jefe te dice, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, y nos vemos en 2 o 3 días para que tú me digas cómo se resolvió y cómo quedó. Entonces tú en esos 2 o 3 días tienes que hacer de todo para poder resolver el problema.
Y eso es algo bien importante, que aquí en el tecnológico, de cierta forma o de manera directa o de manera indirecta, algunos de los maestros te enseñan a hacer eso, a ser autodidacta, porque la verdad eso te va a servir bastante cuando estés allá afuera en el mundo laboral. Muy bien, muy interesante la entrevista, la verdad. Aprendí mucho sobre en general cómo es, en este caso, cómo puedes llegar a ser un mundo laboral en el caso de las redes. Y la verdad le quería agradecer por su tiempo y por aceptar la entrevista. Básicamente entonces hablamos acerca de las tecnologías que utilizó el ingeniero Humberto Alejandro Naranjo Patrón una vez que egresó del Instituto Tecnológico de Tepic. Entonces, pues una vez más, muchas gracias y que se encuentre bien. Igualmente.